Esta es la típica colodra que llevaban todos los pastores colgada y servía lo mismo para meter los garbanzos, ¿no?, que para hacer unas migas de leche, que para ordeñar un animal, ¿no? Podríamos decir que eran artistas naif, hacían unas obras torpes, pero en esa torpeza está la grandeza del arte pastoril. Las mejores obras de arte pastoril de la península ibérica son las que proceden de Salamanca. En el corazón del campo charro salmantino sobrevive una forma de arte muy particular, la artesanía pastoril. Es el eco de las manos que, generación tras generación, han transformado la humilde materia en arte. Un arte nacido de la necesidad, de la soledad del pastor y la profunda conexión con la tierra. Hoy nos adentramos en este fascinante mundo del arte pastoril de la mano del investigador Carlos García Medina y su libro Artistas populares del campo charro. Un viaje para redescubrir un legado único que lucha por desaparecer. Quédate y déjate envolver por el arte y la cultura de la provincia de Salamanca. Qué mejor entorno aquí con las ovejas. Totalmente pastoril, bucólico. Para hablar de tu libro, Artistas populares del campo charro, identidad, tradición y modernidad. Cuéntanos en qué consiste el arte pastoril y por qué te interesaste por este tipo de arte. Bueno, desde pequeño pasé mi infancia en tierras, las tierras altas de Soria y Burgos, y eran tierras donde había mucha actividad pastoril. Entonces a mí de niño y de adolescente me gustaba ir mucho al monte y hablar con los pastores, ¿no? Eran pastores trashumantes que luego bajaban a tierras de Andalucía, de Extremadura, haciendo la transhumancia, y me gustaban mucho las leyendas que contaban, las historias que contaban, y siempre les veía cara de gente feliz, de gente que no le pedía nada a la vida más que no se desgraciaran las ovejas, que poder ir pronto con sus familias, ¿no? Eran una gente totalmente entregada a un trabajo tan esclavo como es el mundo del pastoreo, pero sin embargo yo los veía totalmente felices. Eso me empezó a atraer mucho. Luego vine a vivir a Ciudad Rodrigo y vi que en Salamanca, pues había, en la provincia de Salamanca era totalmente ganadera y que había muchos trabajos pastoriles, ¿no? No solo los pastores propiamente dichos, sino otros muchos trabajos, aparte de pastores de ovejas, cabreros, porqueros, cabestreros, muleros, burreros, trabajos que ya han desaparecido, pero todos ellos vinculados al mundo pastoril, al mundo ganadero, y que tenían una cultura propia, y una parte de esa cultura es el arte pastoril que ellos en las horas de soledad en el campo hacían, ¿no? Publicado por el Instituto de las Identidades de la Diputación de Salamanca dentro de su colección Fuera de Serie, este libro es fruto de una minuciosa investigación etnográfica llevada a cabo por Carlos García Medina. Un trabajo que fue merecedor en 2022 de las prestigiosas becas de investigación etnográfica Ángel Carril. Estas becas concedidas por la Diputación de Salamanca son cruciales, ya que impulsan el estudio y la difusión de nuestro patrimonio cultural más arraigado, a menudo intangible y en riesgo de perderse, como es el caso del arte pastoril. Tenemos un patrimonio mueble en cuanto a este tipo de manufacturas de arte único y casi desconocido, y que se ha ido perdiendo paulatinamente con el progreso, y por eso es el interés en dedicarme a estudiar este tipo de iconografía, este tipo de objetos, este tipo de arte, ¿no? En definitiva, porque el arte pastoril es un arte único, muy personal, y que ya no va a reproducirse más porque está totalmente extinguido a día de hoy. Además es un arte muy utilitario, podríamos decir, dentro de la iconografía propia. Sí, efectivamente, lo fundamental para un pastor era hacer un objeto funcional. Ellos necesitaban un vaso para beber de una fuente o ordeñar una cabra, pues tenían un objeto, hacían con una cuerda, con lo que tenían a mano, ¿no? Si querían hacer una rueca para que su mujer hilara el lino o la lana, pues tenían que manufacturarlo prácticamente todo. No había plástico, no había goma, no había materiales modernos,
y se vivía en un medio aislado, entonces todo lo tenían que manufacturar en la medida que podían ellos, y a esos objetos muchas veces meramente funcionales, utilitarios, pues le daban un toque personal, artesano, que es lo que a mí me interesa mucho, la personalidad que le daban a cada objeto, ¿no? Eran objetos totalmente personalizados. En el arte pastoril ahí lo fundamental son las materias primas, que básicamente son de origen vegetal y de origen animal. De origen vegetal es la madera y el corcho, y luego de origen animal sería el cuerno y el hueso, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo 2 ruecas en las manos. No son ruecas muy ricas, pero son muy interesantes. Esta, por ejemplo, es de Bañovares, del año de 1936, de un hombre que fue a la guerra y ya no volvió. Y además, por como tiene la fecha, pues siempre me resulta curiosa y la he sacado en muchos lugares, ¿veis? Y luego esta otra que tengo aquí, esta la hizo el último artesano pastoril de la tierra de Ciudad Rodrigo, vivo, que era Primitivo Gómez, que murió hace 2 años al finalizar la pandemia. Tenía 96 años y era un hombre que ejerció de pastor y hizo arte pastoril en el estado más puro que se puede conseguir. Ahora somos dependientes. Hace poco hemos tenido un apagón. Si este apagón hubiera tenido lugar hace 70, 80 años, ni lo hubieran notado, porque la gente tenía candiles y era otro tipo de vida, ¿no? Pero hoy somos dependientes del sistema y todo nos tiene que venir de fuera. La ropa nos viene de China, todo viene, vamos, dependemos de todo. Entonces la gente todo se lo manufacturaba, ¿no? Esto es una espadilla o espadela para machar el lino. El lino en esta tierra se producía en gran cantidad, había muchos linares y había parcelas donde se sembraba el lino y luego, claro, había que tratar el lino. Y uno de los procesos del lino era espadarlo, ¿no? Pum, pum, pum. Y esto, con esta espadilla de madera, pues se espadaba y luego había otros procesos y ya se iba haciendo la fibra textil. Hoy ya está muy cotizada las prendas de lino, pero no, pues sin embargo no trabajamos el lino, ¿no? Curiosamente. Y luego, pues en madera también podríamos ver cucharas. Esta está rota de tanto, la he llevado ya a muchas exposiciones, a muchos sitios y ya está, veis. Esta es de Gallegos de Argañán y esta es de Martiago. Esta, si se aprecia la decoración, tiene temas florales, ¿veis? Y el corazón de la vida. Se llaman cucharas mondongueras porque se utilizaban mucho en las matanzas para hacer, cuando se hacía la chacina y demás, ¿veis? Y otras más pequeñas, pues para probar, porque como se cocinaba en la lumbre, pues tenía que ser un mango largo para no quemar. Y luego, como se colgaban pues en las cocinas o pues casi todas suelen llevar un agujero para ser colgadas, sí. Y luego, ya hablando de otras materias, pues podemos hablar del cuerno, que en el cuerno los objetos pastoriles más importantes, más interesantes de Salamanca están hechos en cuerno, en asta, ¿no? Lógicamente, si Salamanca es una provincia que tiene mucha ganadería bovina, lógicamente había que aprovechar los cuernos, ¿no? Y entonces, dependiendo del tamaño, se aprovechaban para muchas cosas. Esta es la típica colodra que llevaban todos los pastores colgada y servía lo mismo para meter los garbanzos, ¿no? Que para hacer unas migas de leche, que para ordeñar un animal, ¿no? ¿Veis? Tiene una tapadera de corcho, un asa de cuero, ¿veis? Un elemento tan sencillo, pues tenía una funcionalidad muy grande, porque no existían los chinos, los bazares chinos, para que me entendáis un poco así coloquialmente, ¿no? Entonces todo se lo tenían que hacer ellos. Esta otra pieza que es interesante, pues es un aceitero y un vinagrero, ¿veis? Esto se colgaba de una caballería, de una mula, de un borriquillo,
en uno llevaba el aceite y otro llevaba el sal, perdón, el vinagre y el aceite. Se colgaba y lo llevaban los pastores trashumantes pues a lo largo de media geografía española, ¿no? Y así pues tenían siempre el aceite y el vinagre a mano, ¿no? Este en concreto es de Marciago, donde hubo muchos trashumantes y mucha gente, muchos arrieros, porque los arrieros también, como iban con las reatas de mulas, con las caballerías, pues necesitaban llevar estos utensilios para su comodidad, ¿no? Para comer en el campo. Sí, luego también no he traído ninguno, pero también en el hueso se trabaja mucho, objetos más pequeños, más delicados, como pueden ser punzones, agujas, cajitas, hostiarios para la iglesia, multitud de objetos. En el mundo pastoril, el artesano pastoril prácticamente todo su ajuar lo hacía él, todo su tillaje lo conseguían hacer, algunos, no todos, claro. Y luego tendríamos que hablar de los instrumentos musicales, castañuelas, flautas, dulzainas, los panderos cuadrados que hacen las mujeres de Peñaparda. Sabes que es de Salamanca, en concreto de esta zona. ¿Por qué? Porque por la sencilla razón de que siempre ha sido ganadera y se diferencian perfectamente. Las mejores piezas están en el Museo del Traje en Madrid, el Museo Antropológico antiguamente, el Museo Etnográfico de Castilla y León en Zamora y luego el Museo de Salamanca, el Museo Provincial. Tienen unas piezas buenísimas y todas la mayoría proceden de esta zona en concreto. Entonces uno de los objetos de este libro es un poco reivindicar pues que este arte es nuestro, tiene mucha potencia y se ha ido pues en silencio, ¿no? Entonces pues de alguna forma a mí me gusta darle una nueva vida a través de textos, de dibujos, que siga vivo, ¿no? En definitiva. Como nos cuenta Carlos, su investigación va más allá de la nostalgia. No solo documenta a los artesanos tradicionales guardianes de un saber ancestral, sino que también identifica y pone en valor a los que denomina neoartesanos pastoriles, que son creadores contemporáneos, herederos de la tradición, pero adaptándola a los nuevos tiempos, con nuevos usos y a veces nuevos materiales, pero manteniendo la esencia, las técnicas y los motivos ornamentales. Su trabajo de campo le llevó a recorrer una treintena de pueblos del oeste salmantino, recogiendo casi medio centenar de testimonios. Pero es verdad que, aunque tú bien dices, el arte pastoril ha muerto en silencio, hay un resquicio de esperanza porque tú hablas de los neoartesanos o los nuevos artesanos de este arte pastoril, que también hablas de ellos en tu libro. Por supuesto. Por supuesto, este libro pues está dividido en varias partes y una de las partes está dedicada a los neoartesanos, que son eslabón que enlaza pues con nuestros antepasados, ¿no? Es gente más o menos, bueno, hay gente de distintas edades, pero hay mucha gente, digamos, joven que quiere mantener ese arte vivo. Claro, ya son otras circunstancias, ya hay una maquinaria, ya no lo necesitan para hilar ni para beber en el campo, pero les gusta hacerlo y lo mantienen de alguna forma vivo. Siempre, claro, en los neoartesanos, por eso ya lo dice la palabra, le ponen una impronta nueva, una cosa novedosa a la tipología de sus piezas, pero de alguna forma mantienen vivo el espíritu de nuestros artistas pastoriles puros. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias. Nada, hija, por tu tiempo y por tu sabiduría. Gracias a vosotros. Y si te parece, pues paseamos y seguimos disfrutando con las ovejitas. Qué zona más bonita esta, ¿eh? Uy, preciosa. Yo lo conocía. Esto es una isla, porque pasa el río por ahí y ahí hay un canal y de aquí no pueden salir las ovejas, lo ganaban.